Humanity lived as nomads, barely surviving. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. Monster Hunter es una de las sagas en los videojuegos que a muchos les sonará muy familiar, y con el auge de la comunidad móvil, muchos esperan que un título de tales características llegue para Android, y si bien ya contamos con un spin-off que cada uno tendrá su opinión de él, no teníamos una experiencia del juego acorde a lo que se esperaba, por lo que con eso en mente se crea Jaeger, un juego que combina el hack slash en un mundo plagado de bestias a las cuales los cazadores deberán poner fin. El juego está en fase beta y con esta sería la segunda beta que tiene, pero con la diferencia de que la primera solo estuvo disponible en dispositivos Apple, mientras que esta segunda está disponible para usuarios Android. Pero de todo esto, ¿qué nos ofrece Jaeger? Bueno, empezando con un gran sistema de personalización del personaje de cada jugador, donde podremos escoger a detalle muchos rasgos físicos que deseamos para nuestro personaje. Tendremos el sistema de progresión de armas clásico, de las cuales podremos disponer hasta 2 por jugador, y cada una tendrá sus movimientos únicos que las harán muy útiles en la batalla. La historia del juego parece compleja, a lo poco que entendí, y mediante el cumplimiento de las misiones iremos conociendo más a detalle de este universo. Tendremos un lobby donde nos dan la sensación de poder interactuar con varios jugadores y NPC, pero esto queda como mera sensación, ya que el juego es de manera lineal. Vas del punto A buscando al objetivo, hablas con él y te trasladas al punto B para posteriormente ir al punto C y comenzar cada misión. Y es lo mismo con el mapa, ya que nos muestra grandes escenarios que se podrían prestar para la exploración, y más aún con criaturas caminando por ahí. Pero esto no se puede por las limitantes que se nos imponen y las tareas que tengamos que hacer en ese momento. No diré si esto es malo o bueno, porque así como hay cientos de jugadores que aman los mundos abiertos, habemos aquellos que no somos fan de estos mundos. El combate es hack slash, donde iremos adquiriendo habilidades según el nivel de nuestras armas. Tendremos controles sencillos para ataque, esquive, recuperación de salud y habilidades especiales. Los monstruos al principio serán sencillos, pero conforme más avancemos, iremos descubriendo que la dificultad aumenta, haciéndote volver para mejorar tus habilidades, armas y armaduras. Jaeger se perfila como uno de los mejores juegos que vamos a tener en el recién comenzado 2022, por la sencillez de su combate, la variedad de sus monstruos y la historia que lleva detrás de él. Pero, antes de que me pidas el link de la beta para adentrarte en esta aventura, déjame decirte que es un juego muy exigente por ahora, ya que necesitarás un Snapdragon 800 en adelante para que puedas tener una experiencia por demás óptima. Las capturas que estás viendo en el video vienen de un Snapdragon 760 y tuve que bajar los gráficos al mínimo para poder jugar regularmente bien. Y si yo tuve problemas, no quiero imaginar si correría en equipos menos potentes. Aún así, el juego en gráficos medios luce bastante bien, en todo sentido. Quizás el audio pueda verse opacado, pero en sí es un juego muy exigente, pero creo que lo vale. Quizás en su lanzamiento global sufra de algunos cambios de optimización para hacerlo un poco más accesible, pero por ahora es un lujo que pocos se pueden dar. Y bueno, de mi parte sería todo, y no me queda más que desearles buenas partidas. Si el contenido les gustó, no olviden regalarme un buen like, una compartida y una suscribida. Eso me ayudará mucho y les estaré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olviden jugar sano, divertirse y hacer de esta comunidad una de la cual enorgullecerse y querer formar parte. Les ha hablado su tío Kruger diciéndoles hasta la próxima.